Amén, Orlandito, amén. Vamos a estar, yo quisiera invitar a los hermanos a que abran sus Biblias. Vamos a leer el pasaje que vamos a considerar hoy y bueno, vamos a hacer una oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el verso 11, que sería el texto que hoy quisiera compartir con los hermanos. Entonces dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos poner una vez más, Señor, y uniéndonos a las oraciones de nuestros hermanos, Señor, el tiempo de la palabra. Señor, tú sabes que nosotros somos insuficientes, somos débiles, Padre, para poder transmitir de una manera eficaz tu palabra. Necesitamos tu auxilio, tu socorro, tu sabiduría, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y también que tú abras los corazones para que nuestros oídos estén atentos y podamos ser buena tierra, Señor, para la palabra que tenemos delante, Señor, y que ya llegue a aquellos que necesitan oír tu palabra, que necesitan recibir este pasaje que es de consolación, de ánimo, también de exhortación, Señor. Que tu palabra sea cumpliendo todo el propósito por el cual tú no la envías. Nos confiamos en la gracia que es abundante en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Pues yo quiero compartir esta noche con los hermanos este pasaje. Es un pasaje que este último año especialmente he tenido la oportunidad de compartirlo, yo creo que en varias ocasiones. Es un pasaje que es muy precioso en un contexto donde Pedro escribe a los santos que estaban expatriados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia y en Asia y en Bitinia, como él lo dice en el capítulo 1, pero que definitivamente, siendo la palabra de Dios, ella es eterna y también tiene un mensaje para nosotros. Entonces, el tema como tal podríamos llamarlo exhortaciones para un tiempo de prueba. Vamos a leer los pasajes finales de esta carta, que son como aquellas exhortaciones finales a las cuales Pedro llega para sus oyentes. Y bueno, vamos a mirar un poco verso por verso esos pasajes y a meditarlos juntos. Antes de pues leerlos otra vez, yo quisiera dar un poco el contexto de la carta, porque eso también nos va a dar y nos va a situar adecuadamente en lo que Pedro viene diciendo. Pedro escribe dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Segunda de Pedro es una carta que es escrita para hermanos que están enfrentando la invasión de muchos falsos maestros, y hay una gran cantidad de advertencias sobre los peligros que tienen la falsa doctrina y los falsos maestros. Ahora, Primera de Pedro es una carta que se ha considerado muy pastoral, porque es una carta que es escrita para unos cristianos que están en un periodo de sufrimiento y que van a entrar a periodos muy difíciles de sufrimiento. Parece ser que la persecución que comenzaron a vivir
los cristianos, llegando casi al año 60, comenzó a aumentarse, pasó de ser una persecución religiosa generalmente de parte de los judíos a ser una hostigación y persecución generalizada a través del Imperio Romano. Unos 2 o 3 años después de que se escribe esta carta, Pedro moriría a mano de Nerón, Pablo también moriría a mano de Nerón, cristianos en gran parte del imperio en Roma iban a vivir el martirio, iban a ser quemados, iban a ser lanzados a las bestias, a los leones, iban a ser martirizados de muchas maneras. Y el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro a escribir esta carta para animar, exhortar, consolar y enseñar a estos cristianos que van a pasar y están pasando por ciertos padecimientos. Entonces, si usted mira toda la carta, el tema tal vez que más va a sobresalir en toda la carta va a ser el sufrimiento. El sufrimiento de aquellos que son salvos, el sufrimiento y cómo vivir en santidad en medio de tiempos difíciles, cómo ser testimonio para los de afuera, para los de adentro, cómo padecer por causa del Señor. Y al final, Pedro cierra su carta en el último capítulo haciendo unas exhortaciones muy prácticas, pero que están en ese contexto. Nosotros vamos a leer estas exhortaciones, pero ya entendiendo un poco el mensaje general de la carta. Entonces vamos a volver ahí en el verso 5, donde comenzamos, y bueno, vamos a meditar un poco en estos pasajes. Entonces dice ahí, igualmente, porque él viene hablándole a los ancianos, los deberes que tienen los ancianos de cuidar la iglesia, su ejemplo, la manera como deben hacerlo. Y ahora Pedro se va a situar en los jóvenes y dice ahí, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Por un lado, la palabra enseña a los ancianos cómo tratar, cómo cuidar, cómo llevar los asuntos de la iglesia, pero también le enseña a los creyentes jóvenes a cómo sujetarse a las autoridades de las iglesias, ¿no? Nosotros sabemos que es muy importante la sujeción en la vida cristiana en todos los aspectos, primeramente a Cristo, los unos a los otros, como lo va a mostrar el pasaje más adelante, la mujer al varón, bueno, todo tipo, los empleados, a los jefes. La Biblia enseña que parte del carácter cristiano y de los aspectos que el Señor quiere formar en nosotros es la sujeción. Ahora, para los jóvenes es muy importante, ¿no? La sujeción. ¿Cuántas veces nosotros como jóvenes actuamos en irreverencia, actuamos en orgullo, actuamos con irrespeto a las autoridades que Dios ha establecido, nuestros padres, las autoridades espirituales que el Señor ha puesto? Y nosotros hemos visto aún en nuestra propia experiencia y en la de muchos, cómo ese espíritu que caracteriza a los jóvenes hace que muchas veces esto sea un impedimento para el crecimiento espiritual, un impedimento para la madurez en la vida cristiana. Y como que cuando el joven no aprende esto que Pedro está enseñando, el joven va a ser presa de su propio corazón, de los engaños del mundo o las tentaciones que se encuentran. Entonces Pedro se centra enseñándole a los jóvenes la importancia de la sujeción como una característica de la vida cristiana. Por el bien de la vida del mismo joven, el joven debería aprenderse a sujetar a sus padres, a los hermanos que Dios ha puesto para guiarle en el camino de la fe. Y como vemos en tiempos difíciles y en tiempos de sufrimiento, aspectos de sujeción, de enseñanza como los que Pedro va a tratar, tienen que ser recordados. Nosotros siempre deberíamos acudir a hermanos mayores, sujetarnos a hermanos mayores, pidiendo guía, consejo, pidiendo instrucción. Eso nos va a guardar muchas veces, hermanos, de un camino que es gobernado por nuestra propia prudencia. Es una bendición. Yo creo que aquellos jóvenes, aquellos hermanos que tienen la oportunidad de tener hermanos mayores, más experimentados, más maduros, más entendidos en la palabra, es una bendición poder uno buscar personas que lo estén ayudando a uno, aconsejando a uno. En estos días estábamos pasando una situación y mi esposa me decía, pues llama y pregunta, pide consejo.
Entonces inmediatamente en mi corazón como que uno dice, no, pero consejos y yo sé qué hacer, yo sé cómo actuar en estas cosas. Pero en un momento me di cuenta que es una necedad a veces actuar en la propia sabiduría nuestra y estuve preguntando a algunos hermanos que son mucho mayores, que tienen mucha más experiencia. Y cuando comencé a escuchar a estos hermanos yo decía, definitivamente hay cosas que solo los años, solo la experiencia, solo la madurez en Cristo, eh, solo hay personas que cuando han caminado un buen camino pueden entender eso y algunos que hasta ahora estamos empezando el camino en algunas áreas necesitamos aprender de otros. Entonces este consejo que Pedro comienza a darle a los jóvenes, siendo el pasaje donde comenzamos, es muy importante. Y a todos los que nos escuchan, en un sentido, nosotros siempre vamos a ser jóvenes en el sentido de que siempre vamos a tener de pronto personas mayores, más ancianos, más experimentados, más espirituales, y nuestra actitud debe ser estar sujetos a ellos. Nosotros debemos buscar esa sujeción, o sea, debemos ser intencionales eh, en nuestra vida, cuando vamos a decidir, cuando vamos a hacer, siempre debemos estar buscando esa guía de aquellos hermanos que el Señor ha puesto en nuestro camino. Y hermanos que son una bendición, y eso deberíamos hacerlo alegre y voluntariamente. Sigue diciendo Pedro, y jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, ahora esto es un asunto ya no solo para los jóvenes, sino esto es para todos. Dice, y todos sumisos unos a otros. O sea que el asunto de la sujeción y la sumisión no es solo para los jóvenes. De por sí todos, en un sentido, todos deberíamos tener personas que nos estén ayudando, nos estén acompañando, personas a las que le estamos rindiendo cuentas, personas a las que nos sometemos, ¿sí? Nos sometemos a Dios, claro, a la autoridad de Cristo, claro. Pero Dios también ha puesto personas a nuestro alrededor. La misma iglesia donde nos congregamos, los mismos hermanos con los que servimos. En un sentido, todos somos llamados a rendir cuentas. Es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros, aún los que son ancianos, porque viene hablando jóvenes, ancianos, pero a ellos también les dice, ustedes también, todos, sumisos. Todos debemos aprender a dar cuentas, todos tenemos que aprender a depender los unos de los otros. Eso es parte de la comunión cristiana que el Señor nos ha dado como cuerpo de Cristo. Ahora, para que eso se dé, dice Pedro ahí, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para una persona que es soberbia, para una persona que es altiva, es muy difícil, por ejemplo, la sujeción que estamos hablando. El joven que es orgulloso, que actúa en su propia sabiduría, que cree que se lo sabe todo, que cree que él es, que entiende todo, que lo que él piensa, que lo que él sabe es lo mejor, le va a ser muy difícil sujetarse a otras personas. Pero no solo al joven, al anciano, al varón, al esposo, a la esposa, siempre que haya orgullo, va a ser muy difícil la sujeción mutua, va a ser muy difícil el sometimiento. Entonces Pedro dice que para que podamos estar en este camino, debemos revestirnos de humildad. Ese revestirse significa, la palabra revestido será literalmente ponerse un delantal. Nosotros debemos vestirnos con un aspecto del carácter de Cristo, que es la humildad. La humildad de por sí no es propia de nosotros, la humildad es algo que aprendemos en Cristo, como él mismo dijo, aprended de mí. O sea, eso es algo que si yo me miro naturalmente como yo soy en mi desnudez, yo soy orgulloso, yo soy soberbio, a mí me cuesta la sujeción, a mí me cuesta el sometimiento, a mí me cuesta depender de Dios, someterme a su palabra, depender de otros. Esas son cosas que naturalmente el hombre después de la caída no tuvo. Pero aquí Pedro dice, pero tienen que vestirse de eso. Y la humildad es algo propio de Cristo. Ni siquiera el mundo valora la humildad, hermanos. Y por ejemplo, en el siglo primero, la humildad era como un sinónimo de debilidad o cobardía. ¿Sí? La sumisión, la sujeción, son cosas que aún el mundo nos dice que son cosas que manifiestan un espíritu frágil. Pero nosotros sabemos que la humildad es parte de lo que es nuestro Señor Jesús y que son cosas que necesitamos vestirnos, que necesitamos colocarnos diariamente.
Y Pedro inmediatamente cuando nos dice revístanse de humildad, nos explica por qué. Y él dice ahí, porque Dios resiste a los soberbios. Lo primero que nos dice Pedro, mostrando como un aspecto negativo, es que cuando no hay humildad, sino soberbia, Dios está contra nosotros. O sea que la soberbia nos pone en una posición en contra de Dios y a Dios en contra de nosotros. Algunos proverbios, casi si uno los translitera, podrían decir: Dios le declara la guerra a los orgullosos mientras le concede gracia a los humildes. Hay una frase muy famosa de Matthew Henry que dice que debemos tener cuidado con la soberbia porque eso hizo que los ángeles se volvieran demonios. Entonces el orgullo es la mayor característica de Satanás, como la humildad es una de las grandes características de Cristo. Entonces el creyente, todos, tanto el joven como el anciano, debe buscar ser una persona humilde, debe buscar ser una persona que se humilla a sí misma delante de Dios y también delante de los hombres. En estos días estaba leyendo un comentario de Josué y el hermano decía que o nos humillamos delante de Dios o Dios nos va a humillar. Y nosotros debemos saber, hermanos, que ni la más grande virtud, ni los dones, ni el éxito ministerial, todo lo que nos incline al orgullo, es una tentación terrible para nuestra alma. Por eso Pedro nos dice de una manera muy activa: busquen la humildad, vístanse de humildad, ¿sí? Porque Dios, por un lado, resiste, o sea, si usted se vuelve orgulloso, Dios va a estar en contra de usted, porque Dios no aprueba el orgullo, ¿sí? Pero también dice, pero Él le da gracia a los humildes. O sea, cuando nosotros aprendemos delante de Dios que nada somos, que nada merecemos, que lo que sabemos no lo sabemos como lo debíamos hacer, que lo que hacemos es defectuoso por causa de quiénes somos, y damos solo gloria a Dios, reconociendo que todo lo que somos y hemos podido hacer es por la gracia de Dios y que toda la gloria se la lleva a Dios. En ese momento donde reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra incapacidad, Dios va a revestirnos de su gracia. Por el contrario, cuando pensamos que todo lo somos, todo lo podemos, cuando llegamos a esa idea diabólica que cree el mundo, que tú puedes, tú eres, todo lo que tú te propongas hacer, lo puedes hacer, cuando nos exaltamos a nosotros mismos, nos estamos pareciendo más a la serpiente que al cordero. Entonces, por eso Dios dice, sean humildes, porque si ustedes son humildes, como dice Pedro, Dios les va a dar gracia. Pero si ustedes son orgullosos, Dios va a estar en contra de ustedes. Y sigue avanzando Pedro su idea en este asunto y dice ahí en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí comienza Pedro a poner un asunto muy importante. Estos cristianos, como veníamos diciendo, son cristianos que están pasando por pruebas, son cristianos que están pasando por dificultades. Pero aquí Pedro no está diciendo que las pruebas y las dificultades que ellos están viviendo vienen de parte de Roma, vienen de parte de sus enemigos, vienen de parte de las circunstancias como tal. Aquí Pedro da a entender que no podríamos decir muchas, todas las cosas que vivimos están bajo el gobierno soberano de nuestro Dios. Y eso es bien importante entenderlo, mis hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros pasamos tiempos difíciles, circunstancias de prueba, nosotros llegamos a mirar a nuestro alrededor y pensamos que las cosas se han salido de la mano de Dios. Pero definitivamente, como dice la Escritura, nada acontece que Dios no haya determinado. Entonces ahora Pedro le dice a los hermanos, humíllense bajo la mano poderosa
de Dios. O sea, Dios, quien es soberano, usa todas las cosas para llevar a cabo su voluntad y para avanzar su trabajo en nosotros. Pero es muy posible, y más en un tiempo de prueba, más en un tiempo de dificultades, que nosotros perdamos de vista a Dios y nos centremos en las circunstancias, no dándonos cuenta que tal vez es la mano poderosa de Dios la que nos está llevando a las circunstancias. Y es muy posible, también por causa a veces de nuestra insensatez, rebeldía y orgullo, que peleemos contra los propósitos de Dios en medio de las circunstancias. Es muy posible que en vez de yo someterme al trato quebrantador y disciplinador de mi Dios, es muy posible que yo me rebele orgullosamente. Es muy posible que yo me amargue con las situaciones. Es muy posible que yo me escandalice, que me queje, murmure. Porque no entiendo tal vez que el que está detrás de todas las cosas es Dios. Y el consejo de Pedro es: humíllense bajo la mano de Dios. ¿Sí? Y eso va a tener un fruto también, dice ahí Pedro, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que Pedro nos está mostrando aquí que el Señor antes de exaltar a una persona, generalmente a través de las circunstancias y esa mano que gobierna todas las cosas, lleva a esa persona a quebrantarla, a humillarla, a doblegarla, a derribarla, para que llegue un momento adecuado donde esa persona está lista para ser exaltada. ¿Sí? Antes de la gloria viene la cruz. Antes de la exaltación el sufrimiento. Y nosotros debemos aprender los caminos del Señor, porque esa fue la manera que vivió el Señor. A veces nosotros estamos reclamando un lugar, reclamando una posición, reclamando unos privilegios, pero no entendemos que para que Dios pueda concedernos ciertas cosas, debe llegar el tiempo donde nosotros hayamos sido moldeados y preparados para recibir eso. Entonces no debemos resistir, hermano. Esto es una lección que todos debemos aprender en la vida cristiana. No debemos resistir la mano que trabaja con nuestras vidas, aún en las circunstancias. A veces, hermano, no es el presidente, a veces no es la ciudad, no es la iglesia, no es mi esposa, no es mi hijo, no es la iglesia, no es el jefe, no es Dios. Es Dios que está usando aún la necedad de los hombres, aún la locura de los hombres, aún la ignorancia de los hombres, tal vez para trabajar con nosotros. Y debemos aprender a someternos, a agachar la cara y a recibir todas las cosas de parte de Dios. Como decía Amy Carmichael, ella decía: en la aceptación está la paz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo aprendo a aceptar la voluntad de Dios en medio de las circunstancias, yo voy a encontrar la paz. Ahora, si yo resisto, hermanos, posiblemente yo voy a amargarme. Tenemos dos caminos: o nos humillamos o nos amargamos. Pero Pedro sigue pastoreando nuestro corazón y sigue diciendo ahí ahora en el verso 7. Echando. ¿Cómo yo puedo humillarme para que Dios me exalte? Todo esto parece como una escalera de cosas que Pedro va desarrollando para nosotros. Dice el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que una manera como yo me humillo delante de Dios para que Él me exalte cuando sea tiempo, es también cuando yo sé manejar la ansiedad.
o cuando aprendo a tratar con la ansiedad. Para que yo pueda humillarme y no actuar, por ejemplo, irreverente, desobedientemente delante de Dios, yo tengo que guardar mi corazón de la ansiedad, porque la ansiedad es muy mala consejera, ¿sí? La ansiedad, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. La palabra en el griego para ansiedad que Pedro pone es una palabra que significa estrangulación. La ansiedad es como autoestrangularse, como asfixiarse, como tensionarse el cuello. Entonces, la ansiedad es esa sobrecarga de pensamientos y de preocupaciones que tienden a ahogar nuestra vida espiritual. Y la ansiedad, alguien dice, la enfermedad de nuestros siglos es la ansiedad. Pero hermanos, eso la Biblia no lo enseña. La ansiedad es una característica de una vida que no tiene en cuenta a Dios y que se deja asfixiar por las situaciones. Debemos tener mucho cuidado con la ansiedad, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que, la manera como cargamos nuestra mente con ciertos tipos de pensamientos, porque, hermanos, y más en nuestros días, tantas noticias, tantas circunstancias, tanto paro, tanta protesta, tantas, no, tantas cosas que estamos viendo, que si nosotros no aprendemos a entregar esas cosas al Señor, eso puede ahogar nuestra vida cristiana. Eso puede alejarnos del Señor. ¿Sí? La ansiedad es un trabajo inútil porque la ansiedad no cambia las situaciones. Alguien una vez enseñaba dando estadísticas que un 70% de los asuntos por los cuales nosotros nos preocupamos nunca van a suceder. Entonces sufrimos inútilmente. ¿Sí? Y así sucediera, sufrimos dos veces, cuando venga y cuando pensamos antes. Entonces la ansiedad no ayuda a resolver las situaciones, solo nos roba la paz, nuestra comunión con Dios y la fe, porque ansiedad es sinónimo de incredulidad. Y cuando nosotros somos ansiosos o incrédulos, estamos atentando contra el ser divino. ¿Por qué? Porque cuando somos incrédulos o ansiosos, estamos negando la sabiduría, el amor y el poder de Dios. Estamos diciendo de alguna manera que Dios no es suficientemente sabio para lidiar con las situaciones. Estamos negando que Dios no es tan amoroso porque suponemos que a Él no le importa lo que nos está pasando. Y estamos negando el poder de Dios porque estamos insinuando por nuestra preocupación que Él es incapaz de liberarnos de lo que estamos pasando. Entonces Pedro nos dice, salgan de eso, echen toda su ansiedad sobre Él. O sea, no deje que eso los sature. ¿Sí? Pablo enseñaba que cuando estemos ansiosos lo que debemos es orar a Dios, o sea, entregar esas cargas a Él. Y Pedro nos muestra aquí por qué debemos entregarle esas cargas a Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Estos días estaba hablando con una familia, me da tanta alegría, hermanos, como ellos comenzaron a contarnos que hace un año cuando comenzó la pandemia se quedaron sin trabajo, pero ellos veían como hasta sus propios vecinos que eran incrédulos en muestras de amor les traían mercado, les ayudaban con esto y cuando pasó eso vino otra cosa y vino otra cosa. Hermano, Dios cuida de nosotros. Estos días hablábamos con alguien que decía, hermano, la cubeta de huevo está 50% más caro, pues 50% nos va a dar más Dios. Las cosas suban, bajen, escaseen o abunden, nuestro proveedor no cambia, Él es el mismo. Él no se deja mover por las circunstancias, Él es inconmovible. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. ¿Sí? Aunque todas las cosas, hermanos, estén tambaleando, Dios no.
Y Dios tiene un cuidado particular sobre nosotros. Dice el apóstol Pablo, si Él entregó a su Hijo, o sea, imagínese el grado, el compromiso de Dios por su iglesia, que estuvo dispuesto a que su Hijo muriera por ella. ¿Cómo no nos va a cuidar de todas las cosas? Ahora, cuidar no quiere decir que Él va a evitar que pasemos por ciertas circunstancias, ¿sí? Como lo va a explicar Pedro más adelante. Pero sí, hermano, es muy importante que para que nosotros podamos humillarnos y confiar en Dios en medio de las circunstancias, debemos poner a sus pies todo pensamiento, toda preocupación, todo aquello que nos está inquietando. Y a veces nos inquietamos por cosas que ni siquiera han sucedido, como decíamos, no, pero es que yo no sé qué voy a hacer con la universidad de mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5. Es que yo no voy a hacer cuando esto, y no ha pasado, hermano. Y aunque pasare, Dios va a estar con usted, Dios le va a ayudar. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta los últimos días. Sigue diciendo ahora Pedro. Acuérdese que estas son muchísimas exhortaciones. Estamos leyendo un pasaje que tiene varias exhortaciones. Nosotros pudiéramos tal vez centrarnos en algunas porque todas son muy importantes y muy profundas. Pero a veces es bueno recibir varias cosas que el mismo Señor por el Espíritu, por la palabra nos está diciendo de una manera continua, porque hay varias lecciones que Pedro tiene para nosotros. Y ahora miren lo que nos va a decir Pedro, verso 8. Sí, por un lado sabemos que Dios es el que tiene todas las cosas bajo su control, que debemos someternos a Él, que debemos tener cuidado con la ansiedad, confiar en Él. Pero ahora Pedro nos va a exhortar que también existe la realidad de la guerra espiritual. Dice ahí el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí nos va a decir que introduce pues la realidad de la existencia del maligno y sus artimañas. Nosotros vivimos un cristianismo que sí, definitivamente se ha exagerado la figura del diablo, pero hermano, el diablo existe, no es una leyenda, no es un mito, sino realmente la Biblia nos habla de él como un ser caído, como un ángel caído, un ser malvado, con propósitos siniestros, ¿sí? Que él viene a robar, a mentir, que él es nuestro adversario. O sea, realmente, por un lado, Dios es soberano y nosotros debemos aprender a humillarnos y confiar en nuestro Dios. Por otro lado, tampoco debemos ser ingenuos, que hay una realidad espiritual adversa, la cual nosotros debemos enfrentar en un sentido con ciertas características, ¿sí? Aquí Pedro dice que él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces, Pedro nos presenta a Satanás como un cruel cazador que persigue a su presa, que tiene el objetivo de devorar a su presa. Nosotros tal vez vamos a un zoológico y vemos leones ahí enjaulados, pero en ese tiempo, cuando ellos tuvieron algún contacto con un león, seguramente veían un espectáculo sangriento y peligroso. Hermanos, si Satanás es un enemigo sagaz y un enemigo que está buscando a quien devorar, ¿sí? Pablo, por ejemplo, ahí en Efesios 6, verso 11, nos habla de las acechanzas del diablo. Y eso es también muy importante, hermanos. No solo a veces pasamos tiempos difíciles, sino que debemos ser conscientes que Satanás tiene estrategias y métodos, artimañas para alejarnos de Dios, para destruir nuestra vida, para llevarnos a pecar. Satanás hace una estrategia porque él es un astuto cazador y debemos tener cuidado, hermanos. La vida cristiana tiene peligros espirituales, hay tentaciones a nuestro alrededor.
pecados que nos seducen, ideologías que destruyen nuestra fe y nuestra manera de pensar cristiana, un mundo que vive en rebelión contra Dios y en sus pasiones, un mundo que con su avaricia, con sus ofertas, quiere que comencemos a amar más lo terrenal que lo celestial. Sí. Aún un mundo religioso lleno de falsas doctrinas, lleno de falsos maestros. Y el diablo está, si no es por el área moral, por el área sexual, por el área económica, por el área familiar, problemas en la iglesia, problemas en ciertas circunstancias. Él es muy astuto y debemos ser sabios. No debemos abrir brechas, no debemos abrir puertas. Como dice Pablo, no debemos darle lugar al diablo. ¿Sí? Claro, Dios es soberano, pero nosotros también responsables. Por eso dice ahí el verso 8, sed sobrios y velad. ¿Sí? Que ese ser sobrios, hermano, quiere decir tengan dominio propio, ¿sí? Especialmente pues es una figura simbólica de las bebidas alcohólicas, tener autocontrol, no dejarse gobernar por la embriaguez. Pero en el Nuevo Testamento ese lenguaje es una alegoría, donde se enseña que nosotros debemos tener equilibrio, nosotros no podemos perder nuestros sentidos espirituales, porque Satanás tiene atracciones embriagadoras que pueden llevarnos a perder la sabiduría, la lucidez y ser indefensos espiritualmente. Entonces, si queremos enfrentar la batalla cristiana, necesitamos sobriedad, cuidarnos a nosotros mismos, no embriagarnos con los deseos de nuestra carne, no embriagarnos con las propuestas del mundo, no embriagarnos con las mentiras de Satanás. Hay que tener mucho cuidado porque la guerra espiritual no es atar y desatar demonios, mi hermano. La guerra espiritual no es pisotear a los espíritus inmundos mientras cantamos una canción. La guerra espiritual se basa en una vida sobria que está vigilando. Como dice ahí, dice, sed sobrios y velar. ¿Sí? Por un lado debemos tener dominio, pero por otro lado se requiere que velemos, o sea, que estemos vigilantes. Requiere una actitud cristiana con ojos abiertos, siguiendo lo que está sucediendo, mirando al horizonte. Hermano, nosotros debemos ser muy, en un sentido espiritual, muy observadores. ¿Qué está pasando con nuestra vida cristiana? ¿Qué está pasando con nuestro corazón, con nuestra mente? ¿Qué está pasando con nuestra esposa? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando en nuestra casa? ¿Qué está pasando con las familias que nos reunimos? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Estamos animados? ¿Estamos desanimados? ¿Qué está sucediendo? ¿Están habiendo contiendas? ¿Está entrando el pecado? ¿Está surgiendo una mala enseñanza? ¿Está llegando personas extrañas? ¿Qué nos está diciendo las noticias? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? ¿Qué nos está diciendo la política? ¿Qué nos está diciendo la educación? ¿Esto atenta contra mi vida? ¿En qué espíritu está el mundo? ¿Cuáles son las tentaciones que enfrenta nuestra generación, nuestros jóvenes, nuestros hijos, las familias? Debemos ser personas que estamos vigilando constantemente. No podemos ser ingenuos. No podemos ser descuidados. La vida cristiana no es un paseo, no son vacaciones, mi hermano. La vida cristiana es un conflicto. Leía hoy en el libro de Jueces, en una época terrible cuando los hijos de Dan van a invadir una ciudad. Ellos invadieron una ciudad y dice ahí el pasaje, repite varias veces, porque los de la ciudad estaban confiados y distraídos. Hay tiempos, hermanos, donde dejamos de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. Orar, ayunar, predicar el evangelio, discipular, visitar, aconsejar. Hermanos, cuando nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, el diablo sí lo va a estar haciendo.
El diablo no descansa, hermanos. El pecado está a la puerta, como Dios le dijo a Caín. El mundo es muy opresor. Y si nosotros como cristianos no estamos velando y ocupándonos de las cosas que deberíamos ocuparnos, definitivamente vamos a caer fácilmente en las presos del maligno. ¿Sí? Como decía un general antiguo, confíen en Dios, pero mantengan la pólvora seca, le decía a su ejército. Y de la misma manera nosotros podemos decir, sí, confiamos en Dios, pero debemos estar preparados, velando, en una actitud sobria, ¿sí? Con disposición a responder a las influencias externas, a las debilidades internas, porque sabemos que Satanás es real, hermano. ¿Cuántos cristianos, mi hermano? ¿Cuántos hijos de Dios que no vigilaron, no cuidaron, no estuvieron atentos, hoy están apartados, hoy están esclavos de pecado, hoy están desanimados, están abandonando su fe, están dando la espalda a Cristo, al Evangelio, personas cercanas, queridas, amados, pero que no tuvieron ese cuidado con el pecado, con el mundo, con el diablo. Hoy están siendo engañados. Para poder vencer tenemos que estar atentos. Y dice ahí el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. O sea, al diablo, sus tentaciones, sus artimañas, hay que resistir, hay que tener una posición sólida, hay que tener un escudo para sobreponernos a los dardos del maligno. Y ese escudo se llama la fe, como dice aquí ahora Pedro, firmes en la fe. Esa fe es una fe personal, es nuestra confianza en Dios que se adhiere a la total de las verdades que Dios nos ha dado. Nosotros debemos estar firmes en lo que Dios ha dicho, firme en lo que Él ha dejado en su palabra, firme en lo que está escrito, porque ese es el lugar seguro para nuestra alma. Si no podemos salir de lo que Dios ha dicho, nuestra palabra, nuestro corazón tiene que estar afirmado en Él. Y ahora Pedro nos da también otro aspecto importante de esa victoria o de esa lucha que tenemos contra la serpiente. Dice ahí, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una cosa, cuando nosotros estamos en tiempos de prueba o de padecimientos, nosotros tenemos la tendencia a pensar que eso solo nos pasa a nosotros. Hay a veces una conmiseración personal y como que sobredimensionamos nuestros dolores y nuestras circunstancias a tal punto que nos sentimos miserables. Solo yo me enfermo, solo yo estoy pasando estas luchas con mis hijos, solo yo estoy pasando esta lucha económica, solo yo estoy pasando esta lucha espiritual. Pero hermanos, entender esto nos abre los ojos para saber que hay muchos hermanos que están pasando las mismas pruebas y enfrentando las mismas batallas que nosotros. ¿Sí? Yo a veces me pongo a hablar con hermanos aún de otros países, a preguntar cómo están las situaciones en las iglesias, con los hermanos de otras ciudades, y uno se da cuenta que lo que está pasando uno acá lo está pasando todo el mundo. ¿Sí? Y eso es bueno porque eso nos da una afinidad para saber que estas pruebas que estamos viviendo las vivimos muchos. ¿Sí? Dice ahora Pedro, ya cerrando el pasaje, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora Pedro, cerrando la idea, nos va a llevar al propósito de las circunstancias, ¿sí?
Claro, esta iglesia a la que se le escribe en aquel tiempo estaba siendo atacada por fuerzas humanas y diabólicas. Pero nosotros sabemos que a pesar de nuestras adversidades y luchas, nosotros tenemos un Dios, como dice aquí Pedro, el Dios de toda gracia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se revela a nosotros no como el Dios de toda ira, porque si fuera el Dios de toda ira ya hubiéramos sido consumidos. Dios se revela a nosotros como un Dios de gracia inagotable. A pesar de que nosotros fallamos, Él es rico para perdonar. A pesar de que nosotros tropezamos, está dispuesto a levantarnos. A pesar de que nosotros pasamos por sufrimientos, Él está intercediendo por nosotros. Recuerda el mismo Pedro. Pedro pasó por tiempos donde negó al Señor, hermano, donde se escandalizó y maldijo y negó al Señor 3 veces y hasta con maldición. Y el Señor estuvo ahí orando por él, intercediendo por él. Es un Dios de gracia. Nosotros tenemos un Dios al cual podemos volver y es lleno de gracia, mis hermanos. Cualquier tiempo usted tiene a Dios a su disposición en Cristo Jesús como un trono de gracia y de misericordia, al cual puede usted acercarse constantemente y recibir el socorro que usted necesita para su alma. Dice y más el Dios de toda gracia. Y mire esa palabra, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bueno, ahora Pedro proporciona una tremenda esperanza para nuestro corazón. Sí, tal vez vamos a sufrir, padecer un poco de tiempo, pero Dios nos destinó para la gloria eterna. Sí. La gracia es la base, la gloria el resultado. La gracia es la raíz, la gloria es el fruto. ¿Sí? O sea, nosotros comenzamos en la gracia, pero Dios nos ha llamado, hermanos, a la gloria eterna. Imagínense lo que nos espera. Lo que estamos viviendo no es lo que nos espera. Ahorita, como el mismo pasaje nos va a decir, pues tal vez estamos padeciendo, pero lo que nos espera es la gloria. Dice ahí, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro se pone en sintonía con el apóstol Pablo, mostrándonos que el sufrimiento en este mundo, por más prolongado que sea, hermano, bajo la perspectiva de la eternidad, es pequeño, ligero y momentáneo. Hermano, esto debemos saberlo. Por más pruebas que vivamos en este tiempo, son cortas, son leves, son momentáneas, en comparación con la eternidad, en comparación con la gloria futura que nos espera. Son leves tribulaciones, dijo el apóstol Pablo. Debemos aprender a ver lo futuro, hermanos, para no amargarnos en lo presente. Debemos ver lo eterno, para que lo temporal no perjudique nuestro llamado espiritual. Hermanos, yo sé que es una tentación centrarnos en las circunstancias. Yo le aconsejaría a usted que apague el noticiero y lea su Biblia. Busque a Dios en oración. A veces, hermano, hay una oración que no es muy efectiva porque se centra en las circunstancias y nos genera más opresión en vez de poner nuestra confianza en el Dios eterno y soberano que tenemos. Sí, a veces debemos orar e interceder, no estamos diciendo que no, eso es un deber cristiano. Pero cuando mi oración genera ansiedad y preocupación, no es una oración espiritual. ¿Sí? Pedro quiere que descansemos en el Dios de gracia, que nos lleva a confiar en el Señor y que también nos lleva a orar, pero nos lleva a orar como debemos orar, con fe. ¿Sí?
confiando que Dios santifique su nombre en estos días, que Dios haga su voluntad. ¿Sí? Como enseña el Jesús en la oración. Que podamos perdonar a los que hacen como Él nos perdona. Que podamos ser suplidos con el pan diario. Que podamos hacer su voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Mm? Dice ahí, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí estamos llegando a conclusiones, mis hermanos, a las que Pedro de una manera muy sabia nos lleva. El padecimiento hace que Dios mismo trabaje en nosotros cosas que no se darían de otra manera. Dice aquí Pedro que Él perfecciona, afirma, fortalece y establece. O sea, las pruebas construyen el carácter cristiano y fortalecen los músculos del alma. Esas palabras, perfección, esa palabra significa proveer lo que falta, reparar lo que está roto o que necesita ser restaurado. Hermano, hay partes en nosotros que Dios necesita completar. La iglesia, hermano, a veces nosotros no queremos, pero la iglesia necesita pasar por jornadas porque ella tiene que aprender cosas que tal vez no se van a dar en medio de otras circunstancias. Sí, hay tiempos de escuchar una buena enseñanza, hay tiempos de recibir revelación, hay tiempo de llevar eso al campo de la práctica para que eso se forme en nosotros, sea perfeccionado en nuestra vida, testimonio, servicio. Y Dios hace eso en medio de las pruebas. También dice ahí, afirme. Esa palabra firme es hacer fuerte, duro un asunto. De alguna manera hacerlo como un diamante. Dios quiere tener cristianos no de chocolate, como decía Charles Stout, sino cristianos duros, hermano, en el sentido de que son firmes, en el sentido de que son cristianos tonificados, en el sentido de que no son cristianos que se dejan llevar por el viento de las circunstancias, sino son cristianos fuertes, sólidos. Dice ahí, fortalezca. ¿Sí? Significa llenar de fuerza. ¿Mm? Hermano, Dios no quiere que seamos espiritualmente débiles. Dios quiere que seamos personas firmes, fuertes, valientes. ¿Mm? Y eso se está dando en las pruebas. En las pruebas, lastimosamente, los que no tienen fe o tienen una fe falsa van a ser reprobados. Dice Pablo, por eso vienen las pruebas, para que se manifiesten los que son reprobados. Pero por otro lado, algunos van a ser fortalecidos, afirmados, afianzados, madurados. Dice ahí, establezca. Establecer quiere decir construir sobre bases sólidas. Cuando enfrentamos las pruebas, los sufrimientos, ciertas dificultades, ahí donde se van a dar o van a salir a luz nuestros fundamentos, hermano. Si estamos sobre la roca de la palabra de Dios, sobre Cristo. Y todas las pruebas prueban eso. Pero Pedro decía que ellos sean hallados así. Y Pedro ahora termina esta porción de las Santas Escrituras con una doxología final. Ahí en el verso 11 dice, a Él sea la gloria e imperio, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, aunque Pedro sabía que esta iglesia estaba siendo perseguida y sabía que venían tiempos más difíciles para ella, él sabía que el Señor tenía el control, que el Señor era glorioso y él era el que tenía el dominio, no solo en los días de Adán o de Moisés o de David, sino él tenía el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Dios es el Señor de señores, soberano y Rey absoluto.
A Él le pertenece el dominio. Pedro no termina entristeciéndose por el sufrimiento de sus hermanos, sino Pedro termina adorando a Dios porque él sabe que el que está en el trono es Dios. El que está en el trono es el Cordero. ¿Sí? Y él termina alabando a Dios y despertándolos a sus oyentes para que ellos tengan una actitud de alabanza y adoración a Dios en medio de esas circunstancias. Cuán bueno, hermanos, cuán necesario, cuán importante. Watchman hablaba bastante de eso. Él decía que en tiempos de prueba, una de las cosas que más deberíamos hacer como cristianos es adorar, es glorificar a Dios, es exaltarle por lo que Él es y por lo que está haciendo. ¿Sí? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, Él debe ser adorado en todo tiempo. Él debe ser exaltado en tiempos de abundancia, en tiempos de bendición, pero también en tiempos de escasez y en tiempos de dificultad. Él debe ser adorado cuando las cosas están tranquilas y en paz, pero también cuando hay turbación debemos adorarle. A Él debemos adorarle cuando estamos pasando tiempos de gozo y de alegría y de satisfacción, pero también en aquellos momentos donde estamos siendo probados, donde estamos siendo quebrantados, donde estamos pasando por pruebas de salud. Necesitamos darle la gloria porque a Él le pertenece por los siglos de los siglos. Que el espíritu de Pedro, al llevarnos a adorar a Dios, impregne nuestro corazón. Que podamos ser esos creyentes, como dice este pasaje, que podamos humillarnos, hermanos. Dios nos libre de nuestro orgullo, Dios nos libre de nuestra soberbia, que podamos humillarnos delante de Él, que podamos humillarnos delante de nuestros hermanos, someternos, que todas nuestras preocupaciones sean echadas en el trono de Dios, toda nuestra ansiedad, podamos ser libres de todo pensamiento, de toda cosa que nos asfixia, que podamos vigilar, ser atentos a la hora del maligno, que no le demos lugar al diablo, mis hermanos, que podamos estar como soldados que están firmes en una batalla, resistiendo en la fe con todo ese cuerpo de santos que en todo lugar están peleando esa misma batalla. Sabemos que nuestro Dios, como dice, pero es lleno de gracia. Sabemos que nos espera la gloria. Y sabemos también que debemos padecer para que el Señor perfeccione nuestra vida. Y en todo debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Que las exhortaciones, mis hermanos, que Pedro tiene en este pasaje tan precioso, tan rico, puedan llenar nuestra alma en estos días de tantas circunstancias. Puedan animarnos, fortalecernos a seguir adelante, a poner la mirada. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino andamos por la fe. No andamos por lo que dicen las noticias, no andamos por la insatisfacción de un pueblo necio, rebelde, pecador, sino vamos bajo la guía de un Dios soberano, santo y poderoso. Podamos confiar en todo tiempo, mis hermanos. Tengan cuidado, no dejen que los tiempos que estamos viviendo quiten el fundamento y la confianza de nuestro corazón, de nuestro Dios, quien es digno de toda gloria y también digno de toda confianza. Amén, hermanos. El Señor nos puede ayudar. Este tipo de pasajes y este tipo de enseñanzas definitivamente son muy necesarias estarlas recordando constantemente. Más en tiempos donde el mundo está siendo avalado. Más la iglesia necesita estar firme, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para dar gracias al Señor por este tiempo, por la palabra, y que sean llevándonos a meditar en estas cosas que hemos considerado hoy juntos delante de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta comunión que tú nos permites, Señor. Amén, Señor. Por tu palabra, Señor, tan preciosa, tu palabra es tan rica, Señor, tan llena de enseñanza para nosotros, Señor. Concédenos guardar cada una de estas exhortaciones que tú nos haces, Señor.
Concédenos aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Estar atentos, Señor, atentos. Mira el tiempo, Señor, que estamos viviendo, Señor, pero no dejes que tu iglesia, Señor, caiga ante las pruebas que estamos viviendo, Señor. Al contrario, que tú puedas encontrar una iglesia pura, santa, firme, Señor. Una iglesia ocupada en aquellas cosas que tú quieres que estemos en estos días. Bendice a todos los que han oído, Señor, que tu palabra pueda dar mucho fruto, Señor, para tu gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.